Dilatación térmica o también llamada expansión térmica. La mayoría de las sustancias se dilatan o se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Depende de las variaciones de la temperatura. Cuando un cuerpo recibe calor, sus moléculas se mueven con mayor intensidad, por lo que la separación entre ellas aumenta longitud, superficie o el volumen de un cuerpo. Esta se aplica a las tres formas de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Se divide en cuatro: dilatación lineal para sólidos, dilatación superficial para sólidos, la dilatación cúbica volumétrica para sólidos y líquidos, y la dilatación gaseosa para gases. Dilatación lineal. Se presenta en objetos como barras metálicas o alambres. Cuando hay un incremento de calor, es el largo el que mayor cambio sufre a causa de la dilatación térmica. En la expresión matemática de dilatación lineal tenemos que T, T0 y AT, que serían la temperatura final, inicial y variación de la temperatura, que se miden en grados Celsius. L y L0 es la longitud final y la longitud inicial, que se mide en metros. Después tenemos el coeficiente térmico de expansión lineal, que se mide en grados Celsius a la menos 1. Dilatación de área o de superficie. Es el cambio que recibe el objeto en forma de lámina por el incremento de calor. En la expresión matemática podemos relacionar la variación de la temperatura en grados Celsius, área final e inicial y variación de área en metros cuadrados. Coeficiente térmico de expansión lineal en grados Celsius a la menos 1. Dilatación cúbica o volumétrica es aquella que con el incremento del calor predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación del volumen de un cuerpo, que será largo, ancho y alto, lo que significa un incremento de volumen. La expresión matemática se relaciona a la variación de la temperatura medida en grados Celsius, el volumen final e inicial y la variación del volumen en metros cúbicos. También el coeficiente térmico de expansión lineal en grados Celsius a la menos 1. Dilatación gaseosa. Experimentalmente se comprueba que la dilatación térmica de todos los gases experimentan el mismo incremento de volumen con un mismo incremento de temperatura. Al trabajar con gases, debemos tener en cuenta el modelo cinético molecular de gases ideales, ya que en los gases, por no poseer volumen ni forma definida, intervienen factores como la cantidad del gas, la presión, el volumen y la temperatura. La expresión matemática se relaciona en el volumen final, que es en litros o centímetros cúbicos, el volumen inicial, litros o centímetros cúbicos también, el coeficiente de dilatación de los gases, que es el mismo para todos, y la diferencia entre la temperatura mayor y menor, medidas en grados Kelvin. Cambios de estado. Es la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición: sólido, líquido y gaseoso. Tipos de cambios de estado. Fusión. Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Es un proceso endotérmico, como por ejemplo hielo derritiéndose. Solidificación. Es el paso de un líquido a un sólido por medio del enfriamiento con un proceso exotérmico. Vaporización y ebullición es cuando el líquido pasa a estado gaseoso. La temperatura del líquido iguala al punto de ebullición cuando la temperatura siga constante. Condensación. Se pasa de forma gaseosa a forma líquida. El proceso inverso a la vaporización. Solidificación es el paso del estado líquido a sólido. Sublimación es el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La deposición o sublimación inversa es el paso directo del estado gaseoso al estado líquido. La ionización es el cambio de un plasma a gas. Calor latente.
El calor es la energía que se traspasa de un cuerpo hacia otro, capaz de generar un cambio de dilatación y la dilatación de estos cuerpos. Latente, por su parte, es aquello que se encuentra oculto o que aparece inactivo. La noción de calor latente alude al calor que al ser recibido por un cuerpo no incrementa su temperatura, sino que es utilizado para que se produzca un cambio de estado. Importante, cabe destacar que la temperatura es la magnitud física que se encarga de expresar el nivel del calor. En el caso del calor latente, por lo tanto, se trata de energía que no aumenta esa magnitud en el cuerpo. En un sentido similar, una sustancia sólida requiere de calor latente para pasar a un estado líquido. Como el calor no se traduce en una variación de la temperatura, mientras se desarrolla el cambio de estado parece estar escondido. Por eso se habla de calor latente, ya que se añade calor a la sustancia sin que cambie su temperatura. Fase o su estado. Y calor latente es la cantidad de energía que ocasiona que se produzca un cambio en la fase de una sustancia. De hecho, existen dos calores latentes: calor latente de fusión, que cambie de un sólido a líquido o viceversa, y calor latente de vaporización, que cambie un líquido a gas o viceversa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, el calor latente sí ocasiona un cambio en la fase de la sustancia, el calor sensible no, pero en ambos se establece una variación de temperatura.